Buenos días, yo le voy a hablar acerca del desarrollo histórico de la informática. Se crearon los diferentes ordenadores por la necesidad de realizar cálculos. En primer lugar, Muhammad creó el abaco chino. Luego, en 1642, Blaise Pascal creó la pascalina, que era una máquina mecánica capaz de realizar y guardar los cálculos. Luego, en 1822, Charles Babbage creó la primera máquina diferencial. De ahí surgió la primera programadora de una computadora en 1842 llamada Ada Augustina King. En 1890, Hernán Hollerith creó la máquina tabuladora, desarrollando así la empresa IBM, International Business Machine. En el siglo XX se dieron una serie de sucesos, como por ejemplo, en 1937, Alan Turing desarrolló la idea de una máquina universal capaz de realizar algoritmos. De 1940 a 1944, con la ayuda de Turing, se desarrolló la Colossus. De ahí, en 1943, se creó la primera computadora, que es la ENIAC, Electronic and Numeric Integrator and Computer. Luego, un año después, en 1944, Howard Aiken y la IBM crearon el primer calculador electromecánico. Después de un año, en 1945, John von Neumann creó un borrador sobre la arquitectura que deberían tener los ordenadores. 2 años después, en 1947, William Shockley y John Bardeen y Walter inventaron los transistores, o sea, la resistencia de transferencia. Luego, en 1956, John McCarthy y Marvin Minsky fundaron el concepto de inteligencia artificial. De ahí, de 1975 a 1982, se dio una serie de sucesos, como por ejemplo, Edward Roberts, William Jellis y Jim Beebe crearon la Altair 800 con 256 bytes de memoria y no tenía ni pantalla ni teclado. Luego, Bill Gates y Paul Allen crearon un compilador de BASIC y también fundaron el Microsoft para la Altair. Se creó también el primer superordenador llamado Cray. Luego Steve Jobs y Steve crearon el Apple II. Finalmente, la IBM desarrolló el PC actual. Ahora le hablaré sobre la historia de la computación por generaciones. La primera generación, las características eran que tenían tubos de vacíos, eran grandes y muy costosas y tenían un programa de lenguaje de máquina. La segunda generación tenían circuitos de transitores, eran programas en lenguaje de alto nivel. Y en la tercera generación, en cambio, tenían circuitos integrados y un control a través de sistemas operativos. Luego, en la cuarta generación, ya se crearon los microprocesadores, los primeros microcomputadores y la aparición de ARPANET. En la quinta generación se caracteriza por la aparición de la microelectrónica, el Internet se masifica, comienzan a aparecer los primeros computadores portátiles y el lenguaje natural y la inteligencia artificial eran muy usados. El siguiente tema es acerca de los periféricos y las partes internas. En primer lugar, ¿qué es un periférico? Es cualquier dispositivo que se puede conectar al computador. Tiene sus características como por ejemplo que forman parte del hardware, son accesorios del computador, no forman parte del núcleo básico y comunican al computador con el exterior. También tienen una clasificación. Se clasifican en periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. De entrada tenemos como por ejemplo el teclado, el escáner y el mouse. De salida podemos poner como ejemplo el monitor, el proyector y el altavoz. Y de entrada y salida se clasifican a su vez en de almacenamiento y comunicación. De almacenamiento como por ejemplo las memory flash o el DVD y de comunicación el modem o el router. Bueno, las partes internas. Son muchas las partes internas como por ejemplo el mainboard, los slots, que son las ranuras de conexión, los zócalos, que es la conexión del microprocesador, el microprocesador que realiza cálculos de la computadora. Tenemos también los puertos posteriores, que son las conexiones al periférico, como por ejemplo
El monitor se conecta al puerto llamado VGA, el teclado y el mouse al PCI 2 y la red al RJ45. Bueno, también tenemos los puertos internos donde se conectan los USB o los SATA, que también son discos duros. Luego tenemos la fuente, que es la que reparte energía en todo el computador. Tenemos las memorias, que también se clasifican en memorias RAM y en memorias ROM. La RAM, que es Random Access Memory, y la ROM, que es Read Only Memory. También tenemos el chipset, que es un tipo de memoria ROM. La batería, que es la que mantiene las configuraciones mínimas del computador. Un speaker, que son los parlantes pequeños. Y finalmente un cooler, que es un ventilador.